Buenas tardes, buenos días, según la hora que vean este video. Esta es la clase continuación de la composición de los seres vivos. En este caso continuamos con los componentes orgánicos y dentro de ellos vamos a revisar de qué se trata la composición de seres vivos, en específico proteínas o polipéptidos. Para ubicarnos, las proteínas van a estar prácticamente en todo aquello que encontremos vivo, en lo más íntimo de las células, en las membranas celulares, solubles en los citoplasmas, es decir, prácticamente, hemos dicho antes, no hay vida sin las proteínas porque son las ejecutoras de la información genética que está en los ácidos nucleicos. Una forma de poder tener una muestra de proteínas prácticamente puras en agua serían, por ejemplo, las claras de los huevos. En la clara del huevo está la proteína albúmina, en este caso albúmina de aves, y ustedes van a encontrarla en forma de un gel alrededor de la yema y luego en un sol o en una solución más lejos de la yema. Esta proteína albúmina es de forma aproximadamente redondeada o, como se dice, globular. Mientras que cuando le elevamos la temperatura a esta solución proteica, van a ver que se pone, en vez de transparente, como era la solución original, en un blanco opaco. Y esto es porque la temperatura alta ha desnaturalizado la proteína albúmina. Bien, otra forma de tener proteínas prácticamente puras sería, bueno, un trozo de carne. Normalmente la carne que compramos se trata de músculo animal y, bueno, en ese sentido el músculo animal tiene una gran densidad, una gran cantidad de proteínas contráctiles. Casi todas las células del músculo esquelético, en este caso, están llenas de proteínas del movimiento, o sea, proteínas de la contracción, y por eso una muestra de músculo o de carne, de la cual nos alimentamos, es una buena muestra de algo que es en casi su totalidad o en gran proporción proteínas. Bueno, vamos a continuar ahora entonces, sí, avanzando con esta presentación para definir qué son las proteínas. Las proteínas, desde la química, son polipéptidos de alto peso molecular, o sea, proteínas bien grandes, moléculas bien grandes, formadas por elementos moleculares llamados aminoácidos, que se van a unir entre sí por una unión química especial llamada la unión peptídica o enlace peptídico. Pero si son polipéptidos, las proteínas, ¿qué son los péptidos? Bueno, en realidad las proteínas son péptidos muy grandes. ¿Qué son los péptidos? Los péptidos son moléculas formadas por enlazar aminoácidos con enlaces peptídicos. Son entonces aminoácidos unidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas que tienen en su composición carbono, 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 por eso acá dice R de radical, porque son uno o más carbonos y siempre presentes un grupo ácido llamado carboxilo y un grupo básico o alcalino llamado amino. Siempre en la molécula van a haber carbonos, un NH2 que es el amino y un COO o COOH que es el elemento ácido llamado carboxilo. Entonces cualquier molécula que tenga un amino y un ácido va a ser un aminoácido. Estos son los aminoácidos que integran las proteínas del hombre, o que forman las proteínas del hombre. En este caso tienen los aminoácidos del humano organizados de acuerdo a sus capacidades o propiedades químicas, pero lo que queremos mostrar aquí son algunos nombrecitos para que se acuerden: glicina, alanina, valina, triptofano, metionina, y que vean que algunos son lineales y otros son cíclicos, ¿sí? O aromáticos. En plantas y en otras especies hay muchos más aminoácidos, pero nosotros
tenemos prácticamente siempre estos mismos 20 aminoácidos componiendo nuestras proteínas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los aminoácidos, hay 8 o 9 de acuerdo al criterio, que son esenciales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sí y solo sí los tenemos que comer. Los tenemos que tomar desde los alimentos, especialmente vegetales, frutas, pero también aquellos que se alimentan de carnes, bueno, previa digestión los van a disponer. Aminoácidos esenciales son llamados así entonces porque no los podemos, digamos, fabricar o sintetizar nosotros, sino que los tenemos que tomar sí, solo sí, de la dieta. En cambio, a los no esenciales, a partir de estos esenciales o de otros compuestos, podemos hacer transformaciones químicas, muchas de ellas en el hígado, y hacernos de los no esenciales. O sea, según el criterio de forma de obtención del organismo, los aminoácidos se clasifican en esenciales y no esenciales. Bien, dijimos que las proteínas eran polipéptidos, o sea, péptidos muy grandes. Los péptidos son cadenitas de aminoácidos. ¿Cómo se unen los aminoácidos entre sí? Bueno, aquí hay un aminoácido con el NH2 y el COOH, y acá hay otro. Un carboxilo con el amino de otro se unen, se pierde agua y ahí tenemos un enlace peptídico uniendo a dos aminoácidos. Ahora esto ya se llama dipéptido. Si unimos un aminoácido más, en vez de 2, 3, vamos a tener un tripéptido. Con 4 tendremos un tetrapéptido, 5 pentapéptido, 6 hexapéptido y así. En general, cuando nos queremos referir a péptidos que tienen una cadenita bastante corta, es decir, de 2 hasta 12 aminoácidos, hay un término general que significan pocos péptidos, que es oligopéptidos. Entonces, decir un oligopéptido o una cadena oligopeptídica significa que la cadenita de aminoácidos es corta y no tiene más de 12. Cuando tenemos 12 o más, para algunas clasificaciones 15 o más, pero no importa eso aquí, tenemos lo que llamamos polipéptidos. Polipéptidos ya son péptidos grandes y proteínas son aquellos polipéptidos de alto peso molecular, o sea, cientos y cientos de aminoácidos. Nosotros solemos decir el grupo de las proteínas para generalizar proteínas, oligopéptidos y pequeños péptidos, ¿sí? Pero en realidad deberíamos decir el grupo de los péptidos. Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas de gran tamaño o macromoléculas y surgen de polimerizar, o sea, unir en cadena uno a otros los aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros y el polímero es el polipéptido o proteína. Para la biología, lo importante de las proteínas es que las proteínas son de alta especificidad. Quiere decir, es esta la única, su identidad es esta y hace esta unión, este transporte, este trabajo o funciona como tal hormona. Entonces, cambiar un aminoácido en la cadena de una proteína es cambiar el DNI de la proteína, es cambiar su especificidad y su identidad. Esto es muy importante porque a través de esta identidad proteica, especificidad proteica, es como se expresa la información genética. Entonces, ¿cómo armamos un péptido? Un péptido tenemos que tomar aminoácidos que están en color diferente porque son los 20 diferentes. Acá tenemos un grupito. Tenemos que hacer uniones peptídicas del primero con el segundo, con el tercero, con el cuarto y en un orden preciso para formar un péptido preciso específico. Luego, si este péptido se alarga, tendremos un polipéptido y ya obtendremos una proteína cuando sea de gran tamaño. A este proceso de polimerizar aminoácidos o, como se dice, sintetizar
proteínas es una biosíntesis, le llamamos biosíntesis o síntesis proteica, a polimerizar aminoácidos. Y se hace en un orden o secuencia estricto. Primero va el aminoácido azul, por ejemplo, valina. En segundo lugar tengo que poner triptofano. En tercer lugar tengo que poner lisina. Y así. Y ese orden específico está dado por la información del ADN de la célula. Síntesis proteica, colocar por unión peptídica, por unión peptídica, colocar los aminoácidos en una secuencia específica que le da la identidad y especificidad a esa proteína. Pero también existe el proceso inverso. Una vez que tenemos un polipéptido o una proteína, mediante degradación o hidrólisis, podemos ir liberando desde los extremos los aminoácidos uno a uno y entonces acortar la cadena proteica y dejar péptidos, o bien continuar hasta liberar todos los aminoácidos, dejarlos libres y haber degradado por completo o hidrolizado por completo la proteína. Estos procesos, como siempre, integran el metabolismo. Por lo tanto, el anterior, es decir, la síntesis proteica, es una anabolia metabólica, es una síntesis, y la degradación es una catabolia dentro del metabolismo. Catálisis o catabolia. Y estos procesos son siempre llevados a cabo por enzimas, que son los catalizadores biológicos que permiten que estas reacciones se den. ¿Cómo clasificamos a las proteínas? Las proteínas se clasifican de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos es cómo es su estructura. Las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es más fácil porque la acabamos de decir. La estructura primaria de una proteína es su identidad. Es la secuencia de los aminoácidos en el orden correcto, uno por uno revisado y colocado en la cadena proteica. Como quien colocara, dijimos en una clase anterior, las cuentas diferentes de un collar, que van en un orden específico. Esto le da su especificidad y lo que surge de la estructura primaria es una simple cadena de aminoácidos, aunque esa cadena puede tener ramificaciones. Un ejemplo simple de estructura primaria es la insulina, que es una proteína y que es a la vez una hormona también, la que permite guardar la glucosa en las células del organismo. Y si ustedes ven, para formar una glucosa, bueno, debemos tener en perfecto orden glicina, isoleucina, valina, cisteína, así, todos los aminoácidos en su secuencia u orden. Y si yo sacara esta valina y pusiera otro aminoácido, ya no sería insulina. Y en este caso, bueno, la cadena se mantiene estable en el agua gracias a un puente disulfuro, que es una unión que se puede romper, digamos, pero que mantiene esta forma. ¿Qué es la estructura secundaria? Es cuando esa cadena original, primaria, se dobla en el espacio, porque así está más estable en el agua, y que le sirve para formar dos estructuras posibles que generalmente adoptan las proteínas, que es en el espacio doblarse en hélice, alfa hélice, hacer una espiral, la cadenita original, o lámina beta u hoja plegada beta, que es hacer un pliegue, así como armando una estructura plana en el espacio, llamada entonces lámina beta u hoja beta. Vamos a ver acá cómo cambia la estructura de las proteínas. La primaria era una cadena en donde los aminoácidos van en secuencia y orden. Esta cadena, al doblarse en el espacio para encontrarse más estable en el agua, puede adoptar, como recién vimos, un doblez en forma de iniciar una espiral, o como vemos en este caso, formar una alfa hélice en donde unos aminoácidos se atraen con otros y forman una hélice, una espiral. O bien colocarse en el plano, así formando una estructura de hoja plegada beta. Hasta aquí las dos más
frecuentes formas secundarias, de estructura secundaria de proteínas. ¿Qué importancia tiene la estructura secundaria? Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, la fibra de colágeno que le da la resistencia, por ejemplo, a nuestra dermis, la que está debajo de la epidermis de la piel, el colágeno que sostiene los tejidos firmes, el colágeno que después forma los cartílagos y demás, es una proteína en alfa hélice. Y otro ejemplo que va en hoja plegada beta, o sea, primero forma una espiral, pero a su vez eso después forma una lámina en el espacio, es por ejemplo la proteína beta amiloide. Esta proteína se deposita habitualmente alrededor de las neuronas y cuando se ha visto que cuando hay algunos problemas cognitivos y algunas enfermedades mentales, hay un exceso de esta proteína beta amiloide aislando a las neuronas o depositándose alrededor de las neuronas. Pero bueno, también la forma que adopta esta estructura secundaria dice mucho de lo que pueden llegar a ser muchas de estas proteínas uniéndose. Por ejemplo, el colágeno uniéndose unas con otras van a hacer fibras gruesas, resistentes y de sostén. La estructura terciaria es cuando pasamos a doblar a un alfa hélice o a las hojas beta, a su vez, nuevamente en el espacio. Y ahí aparece una estructura tridimensional que permite que aparezcan las globinas o globulinas, las proteínas que son como una gran esfera. Es muy importante la estructura terciaria porque lo que permite es la aparición de hundimientos y saliencias en la molécula. Y eso hace que esa única forma, que a su vez viene de la única plegamiento, de la única forma secundaria y de la cadena original, sea única, lo cual le da la especificidad. Solo una molécula puede entrar en estos espacios que dejan las oquedades de la estructura terciaria. Solamente una molécula podrá aplicarse a estos espacios en estas moléculas terciarias. Si ustedes observan en el gráfico teníamos las estructuras secundarias y al plegarse nuevamente dan la estructura terciaria, viéndose aquí algunos fragmentos de alfa hélice, otras de hoja plegada beta, unidas a su vez por cadenas de aminoácidos y dando esta estructura globosa, globular, que en general aparece en las estructuras terciarias, ¿no? Bueno, acá por ejemplo tenemos una en donde han predominado las hojas beta en la estructura secundaria que se han plegado luego en la terciaria. En cambio en esta tenemos una proteína terciaria, pero que su estructura secundaria mayormente han sido alfa hélices que se han plegado. Bien, otros ejemplos que podemos dar de estructuras terciarias importantes son, por ejemplo, la proteína actina, libre o G, o globular, que es pelotita, que está suelta normalmente en el citoplasma y que luego se pueden unir muchas actinas G para formar una actina filamentosa o actina F. Pero acá está la estructura terciaria o globosa. Las enzimas que actúan sobre el ADN se denominan adeneasas y también, o desoxirribonucleasas, y también son globulares de estructura terciaria, pero hay muchísimos ejemplos para dar. Y la otra estructura terciaria muy común es la fibrosa, como hemos dicho antes, en donde vamos a agregar el ejemplo de la queratina. La queratina son fibras que se van acumulando en las células de nuestra epidermis. Cuando la célula muere, deja un bloque de fibras de queratina, que son las que nos permiten a nosotros descamar esas fibras muertas, esas células muertas, y no perder células vivas, justamente. También la queratina es la proteína fibrosa dura que está formando nuestras uñas y gran parte del cabello. Bien, ¿qué es la estructura cuaternaria? La estructura cuaternaria aparece ya no con una proteína, sino cuando debemos reunir dos o más proteínas o dos o más polipéptidos para formar una proteína mayor, que esa es la que tiene actividad.
Hay proteínas de estructura cuaternaria que solo necesitan 2 polipéptidos que se reúnan y ya tenemos la proteína activa. En cambio, hay otros casos, el ejemplo más dado es el de la hemoglobina, la proteína que está dentro de los glóbulos rojos de la sangre, y la hemoglobina es de estructura cuaternaria y hay que reunir 4 proteínas, 4 polipéptidos, 2 iguales entre sí y otros 2 iguales entre sí. 2 se llaman alfa-globulinas y 2 beta-globulinas. Una alfa-globulina suelta, nada. Una beta-globulina suelta, nada. Solo cuando ensamblamos 2, por ejemplo, alfas, que acá están en verde, y 2 celestes, que son las beta, y se reúnen las 4, recién tenemos una proteína activa, específica y que cumple su función. Entonces, la estructura cuaternaria de la hemoglobina debe tener 4 polipéptidos, 2 alfa y 2 beta. Además, en el caso especial de la hemoglobina, no en las otras, dentro de cada una de estas proteínas alfa y beta, tiene que estar un grupo M o hemo, ese rojito que está ahí al medio. Que ese es el que transporta el oxígeno del pulmón, digamos, o de los pulmones a los tejidos. Entonces, para armar una hemoglobina necesitamos que haya 4 polipéptidos que tengan 2 de ellos estructura primaria de alfa y 2 que tengan estructura primaria de beta hemoglobina. Luego, que tomen su forma espiralada o alfa hélice, luego que tomen su estructura terciaria plegándose en alfa globulina o beta globulina, y luego que se acoplen los 4 y que hayan escondido en su interior un grupo hemo. Esta es la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Y muchos, cientos, miles de hemoglobinas dentro de un glóbulo rojo hacen que el glóbulo rojo transporte oxígeno y tenga la forma que tiene. Muy bien. Acá hay ejemplos que estoy mostrando de proteínas cuya estructura secundaria es predominantemente alfa hélice, otras que predominantemente tienen hojas plegadas beta, y cómo terminan plegadas en la estructura terciaria en el espacio, como globinas o mezclas, digamos, de partes globulares y algunas extensiones moleculares. Bien. Otro criterio para clasificar a las polipéptidos o proteínas es si son simples o conjugadas. Esto lo vamos a entender mejor después, pero ya podemos decir, si la proteína es solo la proteína, aun cuando tenga estructura cuaternaria, se dice que son simples. En cambio, cuando la proteína activa tiene, por ejemplo, o necesita unir una moleculita más pequeña de azúcares o glúcidos, ya decimos que es conjugada y le decimos glucoproteína. Otro caso es si a una proteína necesita la célula unir una parte lipídica o grasa, entonces vamos a tener una lipoproteína, también va a ser conjugada, es decir, ya no es pura. Entonces, proteínas conjugadas es cuando las conjugamos en el grupo químico de las proteínas con alguno de los otros elementos químicos componentes de seres vivos. Va a haber glucoproteínas, lipoproteínas, proteoglucanos y otras clasificaciones que combinan, digamos, conjugan a las proteínas con otros elementos químicos. La otra clasificación o el otro criterio para clasificarlas es según la función que cumplen en las células. Hay proteínas que son solamente estructurales, dan estructura. Por ejemplo, la queratina. La queratina es una proteína puramente estructural. Hay otras que están en las membranas, también sosteniendo la estructura de la membrana, que son integrales, pero bueno, un buen ejemplo es la queratina. Hay otras que funcionan como mensajeras o como señales liberadas por una célula, llegan a otra, deben ser admitidas o receptadas por la otra célula y allí funcionan llevando una información. Esa información
puede ser llevada como si fuera una hormona, es decir, por sangre, llegar a las otras células, activar o inhibir funciones celulares, activar o inhibir genes, y en el caso específico de las neuronas, células activas propias del sistema nervioso, bueno, pueden liberar estas proteínas señal, en cuyo caso le llamamos neurotransmisores o neuromoduladores. Otra función que cumplen las proteínas son las de transporte. Existen, como vimos en las membranas celulares, y veremos luego también, que hay proteínas que en las membranas actúan como transportadoras, sean transportando específicamente y activamente una sustancia de un compartimiento celular al otro, de dentro a afuera, de fuera adentro, o pueden ser canales, digamos, proteínas que en su interior dejan como un hueco acuoso por donde las sustancias pasan por el interior de la proteína, por decirlo así, en el canal que deja la molécula, y entonces son transportadoras o canales, pero están ejerciendo esta función de transportar sustancias. Algunas están en las membranas de la célula y están actuando como receptores, es decir, su forma tridimensional en la membrana permite que solo una molécula específica se pueda unir a ellas, entonces convirtiendo a ellas en receptora específica de estas sustancias señal, hormonas o reguladoras. Las proteínas inmunológicas son los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. O sea, las proteínas inmunológicas son los anticuerpos o las inmunoglobulinas, y hay otras, pero en principio nos sirve saber esto, que las proteínas que son llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas, ya nos está diciendo que hay una estructura terciaria, también, bueno, son propias, funciones propias del grupo de las polipéptidos. Luego están las proteínas contráctiles, por ejemplo, la actina y la miosina, que se desplazan entre ellas y hacen contracciones y relajaciones, con acortamientos y alargamientos, y permiten que las células de los músculos sostengan posturas, posiciones y hagan movimientos. Dijimos ejemplo, actina y miosina. Y luego el gran grupo de las enzimas, las proteínas con capacidad catalítica o de catalizadores biológicos, que ya veremos. Un punto importante que mencionamos cuando dijimos algo de la clara de huevo es, esta estructura terciaria está sostenida en una determinada temperatura, a un determinado grado de pH o alcalinidad, es decir, a un pH, a una temperatura, y con una composición química de la solución donde se encuentran adecuada. Si yo subo la temperatura, la estructura tridimensional va a estar inestable, y si la subo más, se van a soltar los agarres, digamos, de la estructura terciaria, y se me va a desdoblar y quedar la alfa hélice o la hoja plegada beta. Y si continúo elevando la temperatura, voy a agitar esta molécula y va a terminar soltándose y quedándome la estructura primaria. Esto también puede ocurrir con cambios en el pH, y esto hace que se produzca el fenómeno llamado desnaturalización proteica. Que entonces la desnaturalización proteica es, yo tengo una proteína normal con estructura 3D y por aumento de la temperatura, cambio del pH, algo que agregué en la solución, por ejemplo, un desnaturalizante, una proteasa o lo que fuera, esta proteína se desdobla. Y ahí decimos que pierde su actividad biológica, perdió su forma identitaria y quedó desnaturalizada. El proceso hasta cierto punto es reversible, es decir, si yo vuelvo a enfriar, saco el químico, vuelvo al pH normal, la proteína desnaturalizada se renaturaliza y vuelve a ser normal. En el humano,
y en general podemos decir que las proteínas, hasta los 60 grados que yo caliento, desnaturalizo y renaturalizo. Más de 60 ya se desplegó la clara de huevo de la albúmina, por ejemplo, se puso opaca y ya no puedo volver el huevo crudo. La desnaturalización es irreversible. Esto es lo que les dice esta placa, hasta en el humano, por ejemplo, tener una fiebre de 40 y 41 grados centígrados hace que ciertas enzimas empiecen a perder eficiencia porque algunas empiezan a perder su forma. Pero sí sabemos que por arriba de los 42 grados ya algunas no funcionan más porque se están desnaturalizando y por supuesto que a los 44, 45 nos morimos justamente por eso, porque perdemos la capacidad de renaturalizar entonces nuestras enzimas. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto qué son los péptidos, qué son las proteínas, si son polímeros, de qué monómeros, qué tipos hay, cómo las clasificamos de acuerdo al número de péptidos, cómo las clasificamos de acuerdo a su función, y hemos también clasificado de acuerdo a la estructura que poseen, de primaria a cuaternaria, sabiendo por qué y cuándo en todos estos fenómenos aparece la especificidad proteica que es tan propia de cada organismo. ¿Para qué nos sirve esto de la especificidad? Bueno, hay proteínas que todos los animales tenemos, y hay proteínas que todos los vegetales tienen que no tenemos los animales. Y dentro de ese árbol que vimos alguna vez en la diversidad, para los animales hay proteínas que solo los mamíferos tienen, pero que no tienen los otros grupos, como por ejemplo los reptiles. Dentro de los simios y prosimios hay algunas proteínas compartidas y otras no, hasta que llegamos al árbol, digamos, cercano al Homo, y solamente hay proteínas humanas que no van a tener los otros, los otros grupos de simios que compartan los ancestros comunes con nosotros. Finalmente, esto explica también, bueno, cosas como, por ejemplo, somos todos humanos, pero algunos son grupos sanguíneos A, otros B y otros 0, porque no son ni A ni B, y otros AB. Entonces, ¿qué significa esto? Que los del grupo A tienen una proteína A, los del grupo B tienen proteína B en sus glóbulos rojos, los AB tienen las dos y los 0 no tienen ninguna. Esto está dando entonces una identidad genética a las personas también, a los humanos, aunque todos compartamos proteínas humanas, pero claro, expresan proteínas propias también por grupos o poblaciones humanas, ¿verdad? Bueno, vamos analizando esto. Y analizando entonces el metabolismo en definitiva, hay algo que tenemos que aclarar. En la química celular o de los seres vivos, hay reacciones que si dejáramos que ocurran espontáneamente o solas, como por ejemplo esperar a que los aminoácidos se reúnan solitos para formar una proteína, podríamos esperar siglos. ¿Qué es lo que permite que los aminoácidos rápidamente se unan y formen proteínas? O que se formen grasas, o que se degraden proteínas, o que se degraden grasas, y así. Los catalizadores biológicos. Los catalizadores son aquellos elementos que puestos en una reacción que no se iba a dar sola, o que se iba a dar en velocidades muy bajas, son favorecidas, aceleradas por la presencia del catalizador. Los catalizadores en los seres vivos o catalizadores biológicos se llaman enzimas. Y todas las enzimas son proteínas, aunque no todas las proteínas son enzimas. Vimos que hay proteínas de transporte, estructurales, hormonas, etc. Y algunas proteínas son catalizadores biológicos o enzimas.
pero no, o sea, toda enzima siempre es una proteína, está claro, ¿no? ¿Y qué es una enzima? Las enzimas entonces son proteínas catalizadoras o con actividad catalítica, y un catalizador tiene la capacidad o propiedad de permitir que una velocidad de reacción sea adecuada o que una reacción que espontáneamente no se estaría dando se dé gracias a la presencia del catalizador. Pero algo que es propio del catalizador es: ayudo, intervengo para que esto se dé, pero yo no intervengo, no me meto dentro de los productos de la reacción. Por ejemplo, se dice, dos sustancias que deben estar en una solución que no se unirían, en presencia de una enzima específica, se van a unir, pero esto lo hacen siempre interactuando con la enzima. La enzima los hace que permanezcan o luego salgan como un producto unido, pero la enzima vuelve a salir de la reacción intacta. Eso es un catalizador. Favorece la reacción, pero no interviene como reaccionante o no interviene en los productos de ella. Estas enzimas o catalizadores, a su vez, obviamente que para trabajar, para hacer su función, requieren de los sustratos presentes, las sustancias que van a ser unidas, desunidas o transformadas, condiciones de trabajo adecuadas, ya vimos la temperatura, el pH, y a veces algunas de ellas necesitan lo que se llaman los cofactores y las coenzimas. Nos importa porque a veces síndromes, deficiencias o incluso enfermedades genéticas hereditarias se explican por fallas, malformaciones, digamos, en la estructura de la enzima, falta de una enzima o deficiencia, y a veces excesos también. ¿Cómo actúa una enzima? Para saber cómo actúa una enzima debemos saber que toda enzima tiene esa estructura tridimensional, sea globular, que en general lo son, y en esas oquedades, saliencias y entradas tiene una forma única llamada sitio de unión o sitio activo, en donde solo una única molécula va a poder ingresar y unirse temporariamente allí a la enzima. La sustancia que se une temporariamente a la enzima se llama sustrato, pero también se puede llamar reaccionante. Algunas enzimas solo tienen un único sitio activo, o sea, se unen a un único sustrato. Mientras que hay otras, que sea porque tienen estructura cuaternaria o porque la molécula es muy grande y tiene muchas diferentes partes, presentan varios sitios activos o varios sitios de unión a iguales o diferentes sustratos, pero siempre van a ser específicos. Para esto sirve mucho acordarse de que alguien dijo que esto funcionaba como el modelo de la llave y la cerradura. O sea, solo una llave entra específicamente en las oquedades de la cerradura. La mecánica de acción enzimática es así. Si hay dos sustancias llamadas sustratos o reaccionantes, en este caso A y B, y encuentran o se encuentran en la solución con la enzima que tiene sitios activos para unir a A y a B, esta enzima los transforma generando algo distinto a A y B, que en este caso se llaman C y D. Podría ser C solo, podría ser D solo o los dos. Entonces, estos se llaman productos de la reacción. La enzima solo intervino favoreciendo que A y B se transformen, por eso es un catalizador. Bien. ¿Cómo es el mecanismo de acción enzimática? El mecanismo de acción es el siguiente. Si esta enzima está representada por una estructura
tridimensional, molécula amarilla marcada aquí como enzima E, y en el medio se encuentran dos sustratos, o S, el violeta y el verde, y cada uno de ellos encuentra un sitio específico para unirse a la enzima. Lo van a hacer y van a formar lo que se llama un complejo enzima-sustrato, o en este caso enzima-sustratos, que es temporario, pero que da el suficiente tiempo para que en los sitios activos de la enzima o sitios de unión, los sustratos sean transformados. En este caso, se van a unir el verde y el lila, y una fracción del violeta, en este caso violeta, va a ser liberada, generando dos productos, un producto nuevo de síntesis y uno de degradación que sale. O sea, teníamos verde y violeta lila y obtuvimos como productos verde lila y violeta. Esto lo favoreció la enzima, que vuelve a quedar libre y dispuesta para unir nuevamente los dos sustratos y generar nuevamente más productos. Entonces, con una enzima y presente los sustratos, podemos generar producto con la misma enzima, mucho producto con la misma enzima, sin que ésta sufra ningún cambio o desgaste. Si vamos en el sentido de hemos tomado dos sustancias y esta enzima favoreció unirlas, hemos hecho una síntesis. Esta sería una enzima de síntesis. En cambio, también podría darse en dirección contraria, es decir, que la enzima tome dos sustratos y que los termine uniendo, en cuyo caso iríamos a unión, síntesis, y liberación, degradación, hidrólisis o liberar más moléculas. Entonces, si vamos a tomar dos moléculas sueltas y generar una, eso es una síntesis. Si de una molécula liberamos dos diferentes, son degradaciones. Y si uniéramos a estas tres en una única, bueno, tendríamos también síntesis. Para, entonces, dejar claro esto, y decir que entonces hay enzimas que solitas no pueden trabajar, o sea, estar activas, y necesitan coenzimas que, son moléculas llamadas NAD, FAD, algunas intervienen en la mitocondria, en la respiración celular, otras en las plantas, en la fotosíntesis y así. Y sí es muy común, cuando lo dijimos en los no biológicos, componentes no biológicos, que se necesiten iones no metálicos como molibdeno, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, para que algunas enzimas estén activas. ¿Cómo se nombran a las enzimas? Una forma es darles el nombre de acuerdo al sustrato sobre el que actúan con el sufijo asa, que termina en asa. Si, por ejemplo, una enzima puede unir almidón y degradarlo, esa enzima se llama amilasa. Si una enzima puede sintetizar ARN o degradar ARN, se va a llamar ARNasa, o del inglés RNA-asa, y también similar al ADN. Las tirosinas son catalizadas su transformación por tirosinasas, las proteínas en general por proteinasas o proteasas, glucógeno por glucogenasas y así. Acá tienen más ejemplos para ver ya de moléculas dobles, como por ejemplo el azúcar de mesa o sacarosa, que es desdoblada en glucosa y fructosa por la enzima sacarasa, los lípidos lipasas y así. Otra nomenclatura de las enzimas sigue el tipo de reacciones que catalizan en las células. Las oxidorreductasas son todas las enzimas que empujan o catalizan oxidorreducciones, entregas y recibir electrones. Las transferasas transfieren grupos, por ejemplo el carboxilo, el fosfato, de una molécula a otra.
Las hidrolasas hacen hidrólisis o degradaciones y así se van dando los nombres de las enzimas. Muy bien. Entonces, con esto podemos decir, importante saber proteínas, sus funciones, sus estructuras y transferirlos también a las enzimas. Su capacidad de acción con su estructura terciaria, la necesidad a veces de cofactores, la síntesis uniendo sustratos en uno final o un producto final más complejo, y las degradaciones cuando partimos de una molécula compleja liberando dos o más porciones o moléculas más simples en donde estamos en las hidrólisis o degradaciones. Y esto forma parte del metabolismo celular básico que tienen todos los seres vivos. Bueno, nos encontramos en la próxima para seguir con los grupos de orgánicos.